¿Cómo están? Otra vez, como vieron, el tema es somos como Él. Y bueno, eh, tenemos que reflejarlo a Él. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, porque obviamente nadie nace así, sino es a través de un proceso de lectura de la palabra, confianza en la palabra, en lo que Él dice, y entonces más bien la respuesta de Dios, y entre más ves la respuesta de Dios, más confías en Él. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, pasamos un tiempo difícil nosotros en casa. Bueno, han sido varios, pero este en especial, mi papá todavía vivía. Y me acuerdo que un día lo vi platicando con alguien y le decía, me dice el gordo, yo veo al gordo que está pasando una situación difícil y lo veo muy tranquilo. La gente de afuera no entiende que estamos confiando en Dios, que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Y dice la Biblia, así como puse en el tema, que somos como Él, que somos semejantes a Él. Como Él es, dice en una parte, así somos nosotros. Entonces, pues, yo no veo a Dios preocupándose por las situaciones. Al contrario, la Biblia habla de hacer a un lado toda preocupación, confiando en que nuestras vidas están en sus manos. Quiero, por ejemplo, leer Marcos 4:19. Y esto es bien interesante porque cuando dejamos que una preocupación entre en nuestra mente, va a ocupar un espacio. Y entre más te enfoques en algo, más crece. Entonces, más tiempo va a ocupar en tu mente. Y fíjense cómo dice en Marcos 4:19 que está hablando de la semilla y que la semilla es la palabra. Y dice, las preocupaciones del mundo ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Entonces, antes de darnos cuenta siquiera de lo que ha sucedido, nos vemos atrapados en nuestras ansiedades, ¿sí? Entonces, la Biblia dice, no te preocupes ni por el día de mañana, no te preocupes por qué has de comer, por qué has de beber, porque Dios tiene cuidado de todo eso. Entonces, en varias partes la Biblia dice, no te preocupes, porque si permites que la preocupación entre, entonces la palabra de Dios que has estado leyendo, escuchando, va a ser ahogada por las preocupaciones, o sea, no va a dejar que la semilla dé el fruto que debe de tener, ¿sí? En 1 Juan 4:17 dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Te fijas cómo dice? Y esto es bien interesante, como Jesucristo es, o como Dios es, dice ahí, así somos nosotros en este mundo. Entonces tenemos que tener siempre puesta la mirada en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Dicen, puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces la fe es la que nos permite estar parado ante las dificultades, pero la fe se alimenta de la palabra. ¿Sí? Y ese debe ser el alimento de cada uno de nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Eh, entonces, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. ¿Sí? Fue el que leímos, 1 Juan 4:17, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y si nos vamos un capítulo anterior, en el verso 2, 1 Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué ahora somos hijos de Dios? Porque antes no lo éramos. Acuérdense que dice la Biblia en Juan 1:11 que los que creen en su nombre les da el derecho de convertirse en hijos de Dios. Entonces, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, otra vez, estamos mostrando la imagen de Cristo.
¿sí? Porque nos tenemos que manifestar como Cristo se manifestó. Vamos a estar ahí más adelantito, verso 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. Y dice la Biblia que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, en Dios tenemos un perfecto amor. Él nos ama de manera perfecta. Y ese amor tiene que purificar nuestras vidas, ¿sí? De tal manera que eche fuera toda preocupación en nuestras vidas, ¿sí? Y lo que debemos de manifestar es la vida de Jesucristo en nosotros, ¿sí? Miren, vamos a Salmos 26, verso 2. Este versículo es interesante, es el rey David hablando, dice, escudriñame, oh Dios, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. O sea, Dios ya sabe lo que hay en mi corazón, Dios ya sabe lo que hay en mi mente, pero yo creo que este salmo tiene más que ver con la reflexión personal de nosotros, o sea, examinar nosotros, hacer un examen de conciencia de nosotros mismos para ver si estamos firmes en la fe. Dice, y ahorita lo vamos a confirmar con el siguiente versículo que vamos a leer, confirma lo que estoy hablando, ¿sí? Que tenemos que estar confirmados en la fe. ¿Sí? Entonces, escudriñate, examínate a ti mismo y si algo falta, algo te sobra, algo, bueno, en la palabra tenemos solución a cualquier eh, problema. Ok, fíjense lo que dice en Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Segunda de Corintios 13, verso 5. Dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. O sea, lo que estábamos hablando hace rato. Haz un examen de conciencia, examínate a ti mismo para que puedas ver si estás firme en la fe. Porque cuando las cosas están tranquilas, cuando las cosas están bien, cuando tienes dinero para comer, cuando tienes ropa para vestir y un techo bajo tu cabeza, pues a lo mejor es fácil decir que tenemos fe y que confiamos en Dios. Pero a veces nuestra fe es probada. O sea, Jesús dijo, imposible es que no haya problemas o tropiezos. Entonces va a haber, y estos tropiezos sirven para poner a prueba la fe, a ver si está realmente fundada en Dios, si está realmente fundada en la palabra, o es una fe que sale de labios para afuera. Entonces no tiene que ser una fe de labios, sino tiene que ser una fe eh, que salga de lo interior de ti, del corazón. Acuérdense que la fe es la certeza y la seguridad en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho y que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido para cada uno eh, de nosotros. Fíjense, vamos a segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, no, perdón, capítulo 10, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros nos gloriaremos desmedidamente, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Acuérdense que la Biblia habla de una medida de fe. ¿Sí? Para llegar también a ustedes. Entonces, tenemos que usar esa medida y es un compromiso personal, ¿sí? Que cada uno de nosotros tiene personalmente con Dios y personalmente contigo mismo. Porque tenemos compromiso con nosotros, pero tenemos un compromiso con Dios. Eh, Fíjense, vamos a
Mateo 17, un poqui- vamos a unos libros atrás, Mateo 17, versos 19 al 21. Dice, vino entonces los discípulos a Jesús aparte, perdón, viniendo aparte los discípulos, le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio, verdad? Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá y no pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino por oración y ayuno. ¿Qué es la oración y el ayuno? No es otra cosa más que tener una comunión personal con Dios. ¿Sí? No, no habla de dejar de comer, sino de apartar un tiempo para Dios y tener una comunión con Dios. Entonces, pero también esto, ¿se acuerdan que hemos hablado de tener un hábito devocional? Es bueno que tengamos esta disciplina de oración y de buscar a Dios, porque esta disciplina de buscar a Dios, que lo buscamos a través de la oración, a través de la palabra, a través de la alabanza, ¿sí? Etcétera, etcétera, esta disciplina más el conocimiento de Cristo, que dice en la palabra, nos da, nos da la fe. La fe, acuérdense que viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces tenemos que meternos en la palabra de Dios en oración y con alabanza y adoración a Dios, ¿sí? Y esto va a traer como consecuencia ese fortalecimiento de la fe y cuando vengan los momentos difíciles, dice la Biblia que el justo es como la palmera. Una palmera, si ustedes ven los videos que ahora podemos ver en todos lados, viene un huracán y la palmera se puede doblar. Y en cuanto pasa el viento fuerte, se vuelve a enderezar. Y dice la Biblia que nosotros somos como la palmera. Puede venir un viento recio y de repente te mueve un poquito, de repente como que te medio dobla, pero si estás firme en la fe, entonces eh, no vas a caer. ¿Se acuerdan de los dos cimientos que habla Jesús también? Dice, el que escucha la palabra y la pone por obra le consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades, golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Acuérdense que la roca es Cristo y Cristo es la palabra. Entonces, tenemos que fundamentar nuestras vidas en la palabra. Y entonces cuando vengan los momentos difíciles, no nos van a tumbar, vamos a mantenernos en pie. ¿Sí? Ok. Lucas 7:47. Lucas 7:47. Voy a leer un poquito antes para ver el contexto de lo que estamos hablando. Este, sí, me voy a ir, no, un poquito más atrás. Bueno, estoy viendo más o menos desde dónde. Eh, ¿Se acuerdan cuando Jesús va a la casa de este cobrador de impuestos y llega una mujer? ¿Sí? Dice, entonces, verso 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, que lo había invitado, dijo para sí, si este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos la deuda, ¿verdad? Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo,
rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, la Biblia dice que no hay diferencia entre un pecador y otro por cuanto todos pecamos. Pero, o sea, de allá, del cielo para abajo, todos somos iguales. Pero de aquí para arriba no nos consideramos iguales todos. ¿Sí? Hay gente que se considera mejor que tú, hay gente que se considera peor que tú, ¿sí? Aunque para Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Y entonces, aquella persona que es perdonada, por eso dice la Biblia que las prostitutas y los publicanos irían por delante en el reino de los cielos, porque es más fácil que este, reconozca su falta o reconozca que está mal una de estas personas porque saben que está mal lo que está haciendo que una persona que cree que está bien. Entonces es más fácil llevar a un arrepentimiento sincero a una prostituta, a un publicano, que a una persona que cree que está bien. Y de hecho, pues a Cristo llegamos todo tipo de personas, gente que ha hecho de todo y gente que considera que no ha hecho mucho. Y entonces, normalmente la gente que piensa que se le perdonó poco, poco ama y poco se entrega a Dios. Y la gente que considera que se le ha perdonado muchísimo, o que Dios le ha perdonado muchísimo, son las personas que tienen una mayor entrega a Dios y son los que más dispuestos están para trabajar para Dios. ¿Sí? Ok, seguimos con esto. Santiago 4:8. Fíjense cómo dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, estamos hablando de ser como Dios, pero es más fácil que copies los modos y las maneras de una persona con la que te juntas mucho que una que casi no ves. ¿Sí? Por eso mismo nosotros les decimos a nuestros hijos, no te juntes con esta persona, porque sabemos que sus modos y sus maneras se les pueden o se le van a pegar. O sea, tenemos hasta un dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Eh, la Biblia dice, el que con sabios anda, sabio será. Entonces, de alguna manera, con quien andas, se te van a pegar tus maderas. Entonces, entre más estés con una persona, más de esa persona se te va a pegar. Entre más te acerques a Dios, que es lo que está diciendo este versículo, más de Dios vas a reflejar, ¿sí? Más a Él te vas a parecer. Y es de lo que se trata. Dice que la Biblia, que estamos en ese proceso de cambio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Entonces lo voy a volver a leer, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. De hecho, dice la Biblia, no puedes amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Dice, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios, también dice ahí en Juan. ¿Sí? Pero se trata de cada vez menos mundo y cada vez más Dios, ¿sí? Porque el que va a traer el proceso de cambio a un cambio favorable a nuestras vidas es Dios. Porque si nos alejamos de Dios, pues vamos a terminar otra vez en las mismas que andábamos y aún peor, porque dijo Jesús que cuando nos alejamos de Dios, la gente que se aleja de Dios termina 7 veces peor que antes, porque vienen 7 espíritus peores que los que traía antes, ¿verdad? ¿Qué, qué pasará? eh, ¿Qué pasa con la gente o qué pasa con nosotros o qué pasaría con nosotros si somos como Él? Si nos acercamos a Él y permitimos que Él se acerque a nosotros. Porque Dios es un caballero, no va a hacer más allá de lo que tú le permitas. Entonces, la gente que venimos a Cristo, el cambio que vamos mostrando al mundo es el cambio que cada uno de nosotros permitimos a Dios hacer en nosotros.
¿sí? Donde no dejamos a Dios meterse, Dios no se va a meter. Acuérdense que Dios nos dio un libre albedrío. De hecho, hablábamos, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, que tenemos que poner nuestro libre albedrío a los pies de Cristo, ¿sí? Para terminar haciendo su voluntad. Jesús dijo, yo no hago, yo hago más, solo lo que veo al Padre hacer. Esto es lo que yo hago. ¿Sí? Las obras de Dios hago. Y eso es de lo que se trata, de que nosotros hagamos las obras que Dios hizo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hice, él las hará y aún mayores porque yo voy al Padre y tienes mi respaldo desde el cielo en todo lo que hagas. Juan 14:12. Haremos las mismas obras que Jesús hizo si creemos en él, pero para cre- el creer no es algo que se dice, es algo, la fe es algo que se muestra. Acuérdense que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, tus actos muestran tu fe. Entonces, cuando tengamos la fe similar a la de Jesús, vamos a hacer las obras similares a las que Jesús hizo. Y no es algo imposible, sino Jesús no hubiera dicho que podríamos hacer las obras que él hizo. Se trata de morir a la carne, al viejo yo. Acuérdense que dice la Biblia que el que no carga su cruz y sigue a Jesús no es digno de él. La cruz es ese instrumento de muerte donde la carne va a ser crucificada. ¿Sí? Acuérdense, lo mencionábamos creo que la semana pasada. El bautismo, eso simboliza muerte tu vieja manera de vivir para levantarte a una vida nueva juntamente con Cristo. ¿Sí? Fíjense, vamos a Amós, capítulo 3 verso 7. Amós es de los profetas menores, capítulo 3 verso 7. Y fíjate qué interesante y qué padre está este versículo, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dice, no hará nada el Señor sin que lo revele. Entonces Dios nos quiere revelar sus planes para que podamos caminar en esos. O sea, si sabes los planes de Dios, puedes dirigirte hacia los planes de Dios o ejecutar los planes de Dios. Es imposible que ejecutes un plan que no conoces. Entonces, Dios quiere que conozcas sus planes, pero para que conozcas sus planes, tienes que eh, meterte con Él, eh, tener una comunión fuerte con Él, tener la presencia de Dios consciente en su vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el final? Entonces, Dios está todos los días con nosotros, les decía el domingo, está 24/7 con nosotros, todo el tiempo está con nosotros, pero nosotros no estamos conscientes de la presencia de Él todo el tiempo. Si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas serían diferentes. ¿Sí? Porque sí, a lo mejor nos acordamos de Dios los domingos o a veces entre semana cuando hay algún estudio, alguna célula, algún servicio en la iglesia, pero en el transcurso del día debemos de debemos de tenerlo presente siempre. De hecho, Pablo decía, orar sin cesar. O sea, sabemos que la oración es platicar con Dios, entonces dice, platica con Dios todo el tiempo. ¿Sí? Vas manejando rumbo a tu trabajo y puedes ir platicando con él desde que te despiertas. Yo sé que va a ser muy difícil cuando estás ya eh, en el contacto con otras personas, pues tener la conciencia de Dios siempre, pero en tus tiempos donde estás solo, de hecho dice la Biblia, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en esos momentos donde puedes estar haciendo de comer, puedes estar caminando al trabajo, o camino al trabajo, o de regreso al trabajo, llegando a tu casa, antes de dormir, al levantar. Pues hay muchos momentos en el día donde podamos ponernos
en las manos de Dios. ¿Sí? Miren, eh, este pasaje es bien interesante. Digo, no vamos a ir por falta de tiempo porque nos va el tiempo muy rápido, pero en Génesis 18 precisamente está hablando de lo que dice Amós. Cuando Dios tiene planeado destruir a Sodoma y Gomorra, porque dice la Biblia que el pecado de Sodoma y Gomorra ya había subido delante de Dios, entonces, eh, algo que dice Dios cuando se presenta ante Abraham, dice la Biblia que Dios se presenta delante de Abraham, Abraham prepara algo de comer, no sé si ya conocen la historia, y entonces cuando están sentados platicando, dice la Biblia, yo encubriré lo que voy a hacer a mi amigo Abraham, dice, de ninguna manera. Y entonces es cuando Dios le dice a Abraham, mira, ¿sabes qué? Llegó la hora de que le demos chicharrón a Sodoma y Gomorra. Y entonces empieza a interceder por Sodoma y Gomorra, Abraham. No sé si lo hizo por misericordia de la gente, Abraham, o porque su sobrino vivía ahí en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que Lot, cuando se separan, va a vivirse a Sodoma? Lot. Entonces, estas dos ciudades iban a ser destruidas y ahí vivía el sobrino. Entonces empieza este Abraham a interceder por Lot. No sé si recuerdan el pasaje. Y dice, si hubiera 50 justos, vas a destruir toda la ciudad. Y aún a estos 50 justos que viven en ella. Y dice Dios, si hubiere 50 justos, no la voy a eliminar. Y entonces empieza ahí eh, no sé, sigue la plática ahí con Dios y entonces empiezan las negociaciones de Abraham con Dios y le dice, bueno, no te enojes conmigo, pero pues a lo mejor no alcanzan los 50 pero 45 a lo mejor sí hay, y Dios le dice, bueno, si hay 45 pues por los 45 la dejo a la ciudad. No te enojes conmigo, pero ¿y si hay 40? Y así le va bajando hasta que llega a 10. Y entonces de ahí Abraham ya no sigue intercediendo y sabemos que esas ciudades fueron destruidas, pero también sabemos que dice la Biblia que el que cree en Jesús será salvo él y toda su casa. Entonces, de alguna manera, Dios, por la amistad, el amor a Abraham, sacó a Lot, a su esposa y a sus hijas de Sodoma, ¿sí? Pues no destruyó a Sodoma, sino hasta que Lot salió con sus hijas, ¿sí? Ok, Juan 16:13. Dice aquí algo bien interesante en Juan 16:13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de suceder. Entonces, lo que está diciendo aquí básicamente es que pues en esa comunión con Dios, el Espíritu Santo nos comunica las cosas que va a hacer Dios, nos comunica lo que tenemos que hacer. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu de Dios está para guiarnos a la verdad. La verdad es la palabra, no podemos tener la verdad si estamos lejos de la palabra. ¿Sí? Eh, Acuérdense que dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Jesús es la palabra. Y la palabra es el camino, la verdad y la vida. La palabra nos lleva a Dios, ¿sí? Y la palabra nos lleva a la verdad y la palabra nos trae vida, ¿sí? Las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida, dijo Jesús. Entonces, este espíritu, contemos el espíritu de Dios, nos lleva a alimentarnos, nos lleva a la verdad, lleva a la palabra, nos lleva a alimentarnos de la palabra y en esa comunicación que tenemos a través de la palabra con Dios, es cuando Dios nos comunica a nosotros los planes que Él tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Sí, miren, vamos a Éxodo capítulo
34, versos 29. Dice, después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las dos tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Moisés vivió en un tiempo donde eh, el pueblo estaba lejos de Dios, fue después de la caída de Adán y Eva, y entonces 40 días y 40 noches en la presencia de Dios hizo que su rostro resplandeciera. La gente no podía voltearlo a ver a la casa porque los deslumbraba. Dice la Biblia que se tuvo que poner un velo porque la gente no podía verlo a la cara. ¿Sí? Eso hace 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, la verdad es que nosotros estamos a ratitos en la presencia de Dios. Con esta termino, segunda de Corintios, capítulo 3 verso 7. Dice, y si el ministerio de muerte fue grabado con letras de piedra, perdón, voy a repetirlo, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, le está llamando el ministerio de piedra a la ley. ¿Se acuerdan que la ley la dio Moisés por medio de las tablas? Habla de las tablas de la ley. ¿Sí? Eran las dos piedras donde estaban incrustados los 10 mandamientos. Pero aquí le llama el ministerio de muerte, porque pues la ley viene a traer muerte. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Vean lo que dice el verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, el de la piedra, fue con gloria, mucho más abundarán en gloria el ministerio de la justificación. Acuérdense que dice la Biblia que somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Entonces, por la fe en Jesucristo somos justificados. Y este es el ministerio del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu viene a morar con nosotros. ¿Se acuerdan que dijo Jesús, me voy, pero no los dejo solos, les voy a dejar el Espíritu Santo? Él vendrá y morará dentro de ustedes. Ahora, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu está sobre de ellos. Dice, ¿se acuerdan que dice que el Espíritu estará sobre toda carne? Pero aquellos que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entonces nosotros tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Y este ministerio del Espíritu se tiene que mostrar con gloria. Tenemos que hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores. La gente tiene que ver a Dios reflejado nosotros en nuestras vidas y a través de nosotros y a través de nuestras vidas tienen que ver a Dios. Que la gente que se acerque, porque a veces pasa cuando estás muy metido con Dios, cuando la gente se acerca a ti, siente la presencia de Dios. Qué padre que la gente pueda sentir la presencia de Dios en tu vida. Bueno, aquí le paramos. Les doy muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos la semana que entra si Dios quiere. Y bueno, pues vamos a orar como siempre lo hacemos, a orar para dar por finalizado el estudio de hoy.